Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. En el siglo XXI, la División Azul ha sido el capítulo bélico más estudiado en la historiografía española, con publicaciones que han destacado por su rigor y calidad. Pero en el segundo, la Guerra Civil, la politización ha primado sobre el análisis científico, y la mayoría de las obras exhiben una calidad desigual y rara vez abordan aspectos sociológicos con hondura. La historia epistolar, o lo que es lo mismo, el estudio de las cartas, ha sido una disciplina marginal, pese a ser una fuente de primer orden para comprender la experiencia íntima de esta contienda. En tiempos de guerra, las cartas que se escribían desde el frente eran mucho más que un vehículo de noticias. Constituyeron sobre todo un desahogo, un hilo afectivo que mantenía unido al combatiente con la retaguardia. En la intimidad del papel, miles de hombres y mujeres recogieron sin filtros sus vivencias y emociones más profundas, inquietudes, miedos, ilusiones y esperanzas. Y lo escrito, nacido de la incertidumbre de no saber si se volverá, y con la libertad de quien cree que jamás será leído por otros, les confiere una autenticidad extrema. Pero estudiar la correspondencia histórica conlleva dificultades. No es fácil hallar legados epistolares que posean calidad e interés, y las familias depositarias no suelen permitir su difusión, al considerar que pertenecen a la esfera privada, a ese territorio sagrado donde se guardan los afectos y las heridas. Cuando estalló la sublevación de julio del 36, Mateo Arbeloa y Josefina Muru eran un joven matrimonio de un pequeño pueblo navarro dedicado a la labranza. Hacía apenas unos meses, con gran ilusión, habían sido padres de su primer hijo. Y aún así, fiel a sus convicciones, Mateo decidió alistarse voluntario en un tercio carlista. Entre julio del 36 y abril del 37 le escribió 76 cartas, cumpliendo su promesa de hacerlo cada 4 días, y ella 24. En total, intercambiaron un centenar. Mateo acabó muriendo en el frente de un disparo en el pecho, y en los años siguientes Josefina volcó todas sus fuerzas en sacar adelante a su hijo Manolín en circunstancias durísimas. Con tesón y una fe inquebrantable lo consiguió, y aquel niño llegó a ser un hombre muy destacado tanto en el ámbito civil como en el eclesiástico. Desde pequeño, Manolín creció rodeado del recuerdo perenne de su padre. Su madre nunca olvidaba colocar flores frescas junto al retrato de Mateo, y cada año releía, sin que él lo supiera entonces, sus últimas cartas, reviviendo dolorosamente lo que le narraba. A veces lloraba y otras rezaba en silencio con las cartas entre las manos. Josefina había expresado su deseo de que si fallecía sin testar, se le entregaran a su hijo como ejemplo y memoria de un padre y esposo, amante de Dios y de la patria. Y poco antes de morir, fue ella misma quien habló a Manolín de la existencia de esas cartas guardadas en una caja de cartón. Y en la tapa podía leerse: cartas de Mateo Arbeloa a su esposa Josefina Muru desde el mes de julio hasta el mes de abril en que murió por Dios y por España. Gloria a los requetés de corazón, grande y generoso, para con Dios y la patria. Gracias al esmerado cuidado de Josefina, el legado epistolar se había conservado casi íntegro, sin apenas huellas de sus lágrimas ni de las erosiones de las lluvias del frente. La amistad de Manolín, ya llamado Víctor Manuel, con el investigador del carlismo Pablo Larraz, autor de la magna obra Requetés y la cámara en el Macuto, permitió que éste accediera a las cartas. La historia de Mateo y Josefina no era excepcional en el contexto bélico, ni más trágica que tantas otras,
pero resultó ser una completa y reveladora historia epistolar, espejo fiel de lo vivido por miles de familias. Además, para Larraz, su visión femenina de la retaguardia rebelde era especialmente valiosa, pues la bibliografía apenas había abordado este ámbito, y la mirada de Josefina aportaba matices esenciales: la soledad, el miedo, la responsabilidad doméstica, la religiosidad cotidiana y la espera angustiosa. Larraz, junto a Pilar Sáez de Albéniz, ordenaron las cartas, reconstruyeron el itinerario geográfico y las contextualizaron, realizando un análisis poliédrico de lo que sería una de las correspondencias más completas de la Guerra Civil. Las últimas cartas del Requeté, una obra que pronto se convirtió en referencia y fuente imprescindible para comprender el carlismo en los convulsos años de la Segunda República y de la Guerra Civil. A los tercios de Requetés se les denominó los últimos cruzados, porque su principal motivación fue el defender sus profundas creencias religiosas salvajemente agredidas. Dios, patria, fueros y rey habían sido las consignas entre las que habían nacido. Por ellas habían luchado sus abuelos y los padres de sus abuelos, de modo que afrontar esta nueva confrontación suponía un deber moral, casi ancestral, como lo había sido el combatir en las 3 guerras carlistas del siglo anterior. El golpe de Estado izquierdista de 1934 lo vivieron con enorme inquietud, y las milicias carlistas comenzaron a organizarse con más voluntad que medios para el inevitable enfrentamiento de lo que sería su cuarta guerra carlista, una prolongación natural de la defensa de un orden social y religioso amenazado desde 1931 y cuya virulencia había ido increciendo. Su preparación era rudimentaria, pero el compromiso ideológico férreo. Cuando estalló la guerra, el carlismo movilizó 60.000 voluntarios, de los que 6.000 no regresaron jamás. Su disciplina y espíritu de sacrificio resultaron determinantes en los primeros compases del conflicto. Su moral de combate era extraordinariamente alta y con el tiempo, aunque se integraron en unidades regulares, mantuvieron su identidad. Mateo se integró en el Tercio de Navarra y su correspondencia se transformará en una ventana privilegiada para entender la causa carlista, porque no solo poseerá el valor de una historia de amor escrita entre balas y ausencias, constituye también un extraordinario retrato sociológico de la sociedad rural, católica y tradicional, que se alzó en armas contra el gobierno del Frente Popular. Mañeru, de donde eran oriundos Josefina y Mateo, podría haber sido cualquier otra localidad del norte, un ejemplo paradigmático de la gran aportación de requetés voluntarios a la sublevación. Un fenómeno solo comprensible analizando el impacto que en aquellas poblaciones de arraigado catolicismo tuvieron las quemas de iglesias, la persecución del clero y la supresión de prácticas religiosas cotidianas percibidas como una agresión directa a su identidad más íntima. Mateo y Josefina no pertenecían a linajes aristocráticos ni a la alta burguesía. Eran labradores humildes, con varios religiosos entre sus miembros que viven con dolor la deriva anticlerical de la República. Por ello, participaban, como la práctica totalidad de sus vecinos, en la oposición contra las medidas gubernamentales. Josefina asistía a mítines carlistas en Navarra y Mateo participaba en concentraciones de afirmación religiosa tradicionalista. Ambos compartían una visión del mundo en el que la fe, la familia y la tradición eran pilares irrenunciables. Su correspondencia, por tanto, no solo narra una guerra, narra la defensa de un modo de vida. Las cartas comienzan el mismo día de la sublevación, como tantas que debieron describirse ese día. Aquel amanecer convulso, partían hacia Pamplona grupos de voluntarios carlistas, hombres de edades dispares, abuelos y nietos
para auxiliar a las fuerzas rebeldes. Creían que su aventura duraría apenas unos días y que volverían para la siega, decían confiados. No imaginaban que se convertiría en un largo y doloroso itinerario bélico. Las primeras misivas transmiten el entusiasmo inicial, el recibimiento triunfal de la población donostiarra, el ambiente en la capital y la esperanza de un rápido desenlace. Pero poco a poco van dejando entrever la cruda realidad de una guerra que ya mostraba su verdadero rostro, los rigores de la vida en campaña, la incomodidad permanente y, sobre todo, la incertidumbre vital. Estamos quietos porque de Rentería nos atacan mucho, con cañones y demás. Ya podéis rezar, porque aquí está más duro para entrar y las balas nos silban bastante. Estamos muy contentos y aunque el rancho es escaso, nos consolamos unos con otros. Ya que no podemos oír misa, rezamos el rosario 1 o 2 veces al día, cuenta Mateo. Desde el frente, los combatientes van solicitando noticias de la retaguardia, la marcha de las labores agrícolas, el ambiente en el pueblo, la economía familiar, pero sobre todo preguntan por sus hijos. Ya no me conocerá a mi regreso, lamenta Mateo. Y Josefina responde: mi pobre Manolín, que está hecho un sol, lástima que no te va a conocer, con las veces que te llama papá. A mí se me parte el corazón cuando se despierta de noche y empieza: mamá, papá. Son especialmente emotivas las emitidas en fechas señaladas. Mi amadísimo hijico, con la mayor alegría y tristeza al mismo tiempo, y desde estas montañas regadas de metralla enemiga, te envío esta postal, para recuerdo de tu padre durante la guerra al cumplirse tu primer año de vida. Con la llegada del llamado Parón del Norte, la guerra será menos cruenta, pero marcada por el padecimiento físico y un enorme desgaste psicológico. Frío, lluvia incesante, barro, piojos, hacinamiento y la proximidad constante del enemigo. Aún así, emerge en las cartas una fe recia, confiada, casi mística. Pide por mi valor, resignación y conformidad en todo cuanto toca sufrir, que se haga la voluntad de Dios y no de nuestros caprichos. A lo que Josefina contesta: sabes que no cae ni una hoja del árbol sin la voluntad de Dios, y aunque os silben las balas por todos lados, si Él no ha decretado tu muerte, nada temas. Los compañeros caídos, la dureza extrema de la campaña y la ausencia de permisos agudizan a los combatientes su añoranza del hogar. En ocasiones aflora el desánimo, pero acaba imponiéndose la disciplina. La espiritualidad impregna cada línea, plasmando su profunda fe y confianza en Dios. ¡Ay, mi vida! Ya vais saliendo de muchos trances y peligros. ¿Será así en adelante? Se oían perfectamente los cañonazos. Estábamos con el arma en un hilo, temblando. No dejamos un momento de rezar, pedir y suplicar por vosotros. A pesar del drama de la guerra, en las cartas nunca se constata el odio. Un humanismo que distinguió especialmente a los carlistas de otros combatientes del bando sublevado, precisamente por su férreo catolicismo. A mí también me causa muchísima pena toda esa infinidad de almas de hermanos vuestros, dice Josefina refiriéndose a los enemigos. Incluso invita a Mateo a rezar por ellos, en una historia de amor imbuida de idealismo, sacrificio y generosidad. Y en abril de 1937, el Tercio Navarra combate en las batallas más virulentas de la Guerra del Norte. Marchas agotadoras, rápidos avances, superioridad aérea y artillera desconocida. Las cartas muestran la impresión por la crudeza de los combates, cómo se multiplican las bajas y surge con más fuerza el miedo a la muerte en los soldados y la angustia en la retaguardia. Y en un momento dado afloró el dilema: ser licenciado y volver a casa o permanecer en el frente. Mateo escribía: Josefina, hago aquí más falta que en otras ocasiones. Dios me detiene. Y se reafirmó en su decisión de seguir combatiendo,
y poco después caía mortalmente herido por un balazo en el pecho. Si hubiera regresado, ¿hubiera salvado su vida? Nadie lo sabe. Pero él sí sabía que ante Dios no sería un héroe anónimo, como dictan las ordenanzas del Requetén. En el bolsillo de su camisa llevaba, como siempre, las 2 últimas cartas de Josefina y la foto de su pequeño Manolín. Independientemente del bando en el que luchaban, conservar cartas y fotografías junto al corazón era una constante universal entre los combatientes, un fenómeno que transita hacia lo etnográfico y lo espiritual. Y en el caso de las cartas de los requetés, las de Mateo y Josefina, como tantas otras, transmutan en una gesta epistolar, pues constituyen un testimonio extraordinario de amor a Dios, a la causa carlista y sobre todo a una España que existía, que no estaba dispuesta a morir y que por derecho propio también es memoria histórica. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.